Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, 8:45, momento de las noticias. Mi nombre es Juan Carlos Sandoval y le presento nuestros titulares. Banco Industrial, siempre de tu lado, presenta los titulares. CACIF emplaza al presidente Otto Pérez Molina para que le ponga un alto a la corrupción y declare lesivos varios contratos millonarios que firmó el Poder Ejecutivo. PGN denuncia por caso especial de estafa a la empresa israelí Emetarzik, que vendió la pócima mágica del lago de Matitlán. Este miércoles se vence el plazo para que la empresa israelí devuelva los 22 millones de quetzales que se le dieron por verter el químico mágico en el lago. En San Marcos, en lo que va del año, la Sala Mixta de la Corte de Apelaciones conoce 10 peticiones de antejuicio contra jefes ediles. Y en México, por lo menos 30 personas desaparecieron en Guerrero durante los 5 días en los que uno de sus municipios estuvo en manos de civiles armados. Banco Industrial, siempre de tu lado, presentó los titulares. Comencemos con las noticias, y es que el sector empresarial organizado ha emplazado al presidente de la República para declarar lesivos algunos contratos firmados por el Poder Ejecutivo. Los empresarios guatemaltecos piden al presidente que declare lesivos al menos 7 contratos que el Ejecutivo firmó y que son fuente de corrupción. El presidente del CACIF le recuerda al mandatario que ya van 3 veces que le demandan que actúe. Pedimos la inmediata declaratoria de lesividad de los contratos públicos. Emplazamos al gobierno para que efectivamente dé respuesta a estos señalamientos. La responsabilidad del gobierno es una, y el líder del gobierno se llama Otto Pérez Molina. Y el que tiene que tomar resoluciones inmediatas, porque estos temas vienen denunciados, algunos ya tienen 2, 3 años. Yo todavía no comprendo cómo están investigando cuando deberían tener muy claro qué es lo que ha acontecido en estos casos. Lo que hoy solicitamos al presidente de la República, y es la 3ª vez que lo estamos haciendo, es que actúe de inmediato, cumpliendo con las obligaciones constitucionales y legales que le otorgan las leyes del país. El CACIF da a conocer algunos de los contratos que el gobierno debe declarar lesivos. La adjudicación para la construcción y operación de la nueva terminal de combustibles en el aeropuerto La Aurora. La adquisición de líquidos de la limpieza del lago de Amatitlán, que tenían algo de milagrosos, dicen por ahí. Las subastas de 2 frecuencias radioelectrónicas del Estado llevada a cabo por la Superintendencia de Telecomunicaciones, SIT. Compras de medicinas e insumos médicos por parte del Ministerio de Salud Pública. La adquisición de maquinaria pesada por el Ministerio de Desarrollo Social, MIDES. Los contratos del Ministerio de Gobernación por la compra de cámaras de vigilancia, infraestructura de cárceles y mantenimiento de helicópteros y radiopatrullas, entre otros. Los empresarios exigen al presidente que ponga orden, pero no le demandan la renuncia como lo hicieron con Roxana Valdetti Elías. El presidente Otto Pérez Molina dio a conocer que está analizando el actuar en contra de la empresa israelí Tarzik, que se encargaría de la limpieza del lago de Matitlán por supuestos errores en el proceso del pago de 22 millones de quetzales que ya se habían cancelado. El mandatario señaló que están viendo la manera de recuperar el dinero, además de revisar otra serie de contratos que podrían quedar, ser declarados lesivos. Hay varios contratos que despertaron mucha duda, que están siendo revisados y cancelados. Este es uno de ellos. Por ejemplo, los 115 millones, que era lo que sumaba 137 en total, esa parte ya fue rescindida. Y ahora está revisando la Procuraduría General de la Nación, la Contraloría General de Cuentas y la Secretaría General de la Presidencia. Están haciendo una revisión de cómo esos 22 millones
hay errores también en el proceso que se hicieron y están viendo si se puede actuar en contra de la empresa para que se devuelvan esos 22 millones de quetzales. Así que nosotros estaríamos dentro del proceso esperando el resultado de la investigación, de los estudios que antier me confirmó el ministro de Salud, van a ser enviados a unas entidades de Estados Unidos para saber cuál es el verdadero contenido de esto. Hay varios contratos que están siendo revisados. Y esos contratos incluyen, por ejemplo, el contrato que fue dado a una empresa en el estacionamiento del Aeropuerto Internacional de la Aurora. Ese es otro que ya está realizado, ya la Procuraduría General de la Nación ya tomó cartas en el asunto y está en camino también de ser rescindido ese contrato. Por supuesto, la empresa apeló, pero ya el Ministerio de Comunicaciones, que es a donde debía apelar, también lo rechazó. Las noticias nacionales son presentadas por Azúcar de Guatemala. Por su parte, ¿sabe usted? La Procuraduría General de la Nación ha comenzado a jugar su papel y ha denunciado a la empresa israelí que ha vendido este líquido que se iba a esparcer en el lago de Amatitlán. La Procuraduría General de la Nación presentó una denuncia penal por caso especial de estafa contra la empresa israelí M-Tarsik, que vendió un químico para supuestamente sanear el lago de Amatitlán. La procuradora María Eugenia Villagrán señala 3 razones por las cuales se realizó la acción. En primer lugar, porque tenía la obligación de presentar el estudio de impacto ambiental. En segundo lugar, porque se requería el registro sanitario de parte del Ministerio de Salud Pública. Y en tercer lugar, porque previo a que echaran el líquido en el lago de Amatitlán, tenían que haber verificado que este líquido que se estaba vertiendo en el lago de Amatitlán no iba a causar ningún tipo de daño ambiental y mucho menos ningún tipo de daño para la salud de la población, específicamente de los que residen a las orillas del lago de Amatitlán. Según la jefa del medio ambiente de la PGN, el Ministerio de Ambiente en su momento le recomendó al secretario de Aguas de la vicepresidenta, Pablo González, que no siguiera con el proceso. Sin embargo, este insistió. El representante del Ministerio de Ambiente, el entonces representante le dijo al secretario de Agua, o sea, al representante titular de la vicepresidencia, que debía de contar con estudio de impacto ambiental, ¿verdad? Para hacer, él le explicó un procedimiento de un SNOG y un SNIP que se tiene que levantar ante CGPLAN, pero siguieron con el trámite, ¿verdad? La PGN nunca se enteró que AMSA firmó con la empresa israelí el contrato de la llamada pócima mágica, con insistencia del allegado de Roxana Valdetti Elías. La Procuraduría General de la Nación, por medio de su titular, María Eugenia Villagrán de León, ha dado a conocer que la Autoridad para el Manejo Sustentable de la Cuenca del lago de Amatitlán le ha confirmado que este miércoles se vence el plazo legal para que la empresa israelí M-Tarsik devuelva los 22 millones de quetzales que el gobierno central le había desembolsado para comenzar con el proyecto de la supuesta limpieza del lago de Amatitlán. Si la empresa extranjera no devuelve el dinero, la Procuraduría General de la Nación iniciará acciones legales ya establecidas. El día de hoy se comunicaron los directivos de AMSA conmigo para manifestarme que ellos ya hicieron el requerimiento de pago de los 22 millones a la empresa y que el día de mañana vence el plazo para que ellos cumplan. De lo contrario, ellos se irán a la vía contencioso económico coactivo para proceder al cobro de esos 22 millones. Las noticias nacionales fueron presentadas por Azúcar de Guatemala. Pausa, al regresar más noticias, quédese con nosotros a las 8:45. Sigamos con las noticias más importantes del día. El aspirante a la presidencia del Partido Patriota
El doctor Mario David García ha ofrecido una disculpa pública a nuestra compañera María Isabel Aldana luego de las declaraciones que diera y de la forma en la que la trató durante su nominación como candidato a la presidencia. Candidato a la presidencia del Partido Patriota, Mario David García reaccionó ante la denuncia en su contra por los delitos de violencia psicológica contra la mujer, coacción y discriminación, luego que agredió verbalmente a la periodista María Isabel Aldana. Según García, se malinterpretó un comentario que él lo denomina como coloquial. Siento muchísimo que se haya interpretado una expresión coloquial, como se interpretó, y si se sintió o bien ofendida o bien insultada, yo le pido todas disculpas, que creo que es mi deber. También creo que es mi deber si hay alguna otra expresión que haya molestado en esa conferencia de prensa. Seré muy cuidadoso de hoy en adelante. Yo quiero presentarle realmente la certeza y seguridad de que jamás quise ni herirla a ella, que entiendo que es una periodista muy esforzada, ni a nadie más. Por el contrario, yo admiro a la mujer guatemalteca y a la mujer en términos universales. En cuanto a la demanda en su contra, Mario David García espera ser notificado para saber qué pasos tomar. Pediría esperar a ser notificado. La normativa vigente en nuestro país es muy clara y ciertamente se ha hecho énfasis, por ejemplo, yo no entendía mucho si realmente podía ser una denuncia contra discriminación, porque no estaba, es decir, la discriminación tiene otra caracterización. Pero en todo caso yo con mucho gusto le podré comentar cuando sea notificado de esas denuncias en la eventualidad que esto sea así. ¿Sabe usted? En el departamento de San Marcos, en lo que va del año, se han presentado al menos 10 denuncias por corrupción en contra de jefes ediles de ese departamento. En lo que va del año 2015, la Sala Mixta de la Corte de Apelaciones en el departamento de San Marcos conoce de 10 casos de antejuicios en contra de jefes ediles denunciados por abuso de autoridad, violencia contra la mujer, entre otros delitos. De lo que corresponde al año 2015, podríamos decir que se están llevando en trámite alrededor de 10 antejuicios en contra de los alcaldes. Los alcaldes está de Comitancio, del Quetzal, de Ayutla, de Catarina y de Esquipulas Palo Gordo, algunos de los que puedo mencionar por el momento. Las denuncias las han presentado por lo regular trabajadores de las municipalidades y en otros casos ciudadanos normales. Se ha nombrado juez pesquisidor para que rinda informes en plazo que establece la ley, los cuales están a la espera a que regresen a la sala de apelaciones para deliberar si procede a quitar la inmunidad o no a los jefes ediles. Se han nombrado juez pesquisidor para que haga las pesquisas correspondientes. Ya al momento de que él nos remita el informe circunstanciado, esta sala deliberará y determinará si es o no es procedente quitarle la inmunidad a los alcaldes. El plazo para que rindan su informe es de 60 días, desde que el juez pesquisidor reciba las actuaciones de antejuicio. Desde su creación en el 2013 a la fecha, la Sala Mixta de la Corte de Apelaciones en el departamento de San Marcos ha conocido unas 32 denuncias en contra de alcaldes de los 30 municipios del departamento. Para Canal Antiguo en San Marcos, Jenner Barrios. Desde el fin de semana pasado, en las redes sociales circulan varias fotografías de pintas en árboles, principalmente en una ceiba y también en carreteras, las cuales ya fueron enviadas al Tribunal Supremo Electoral por medio de su página de Facebook, por lo que el inspector de esta institución presentará un informe al Pleno de Magistrados para que emitan las sanciones que consideren correspondientes. En el sentido de las pintas que se están realizando de parte de agrupaciones políticas en lugares prohibidos, ya son de conocimiento del inspector general. Él ya ha recabado de alguna manera las pruebas fehacientes y está ya por elevar el informe al Pleno de Magistrados para que el Pleno de Magistrados se pronuncie al respecto.
al noticiero a las 8:45 de Canal Antigua. El día de hoy me acompaña Juan Carlos Sandoval y vamos a dedicar este noticiero a analizar una serie de contratos que ya los medios de comunicación y algunos diputados habían señalado de tener anomalías. El presidente, en la feria textilera más grande que se celebraba en el país, anunció el día de hoy que iba a declarar lesivos varios contratos. Uno de ellos, el contrato que se dio para el parqueo en el Aeropuerto Internacional La Aurora. Otro de ellos, los 22.8 millones de quetzales que se gastaron en el agua mágica que iba a ser vertida en el lago de Amatitlán y que resultó ser 98% agua con sal. Y eso lo tendremos en el segundo segmento. Y finalmente vamos a hablar de otro nuevo contrato que se había hecho para la distribución de combustibles en el aeropuerto. Para ello tenemos con nosotros a María Eugenia Villagrán, Procuradora General de la Nación, y a Luis Pedro Álvarez, diputado Encuentro por Guatemala, quien ha sido uno de los mayores fiscalizadores de estos contratos. Bienvenidos al noticiero y gracias, Juan Carlos, por estar con nosotros. Le damos la palabra al caballero. Licenciada Guerrera, yo quisiera preguntarle, licenciado, ¿en qué consiste el contrato? ¿Por qué declarar lesivo el contrato del parqueo del Aeropuerto Internacional La Aurora? ¿Por qué cree usted que no es conveniente para el Estado tal contrato, licenciado? Buenas noches. Muy buenas noches. Siempre en la línea de trabajo de la bancada Encuentro por Guatemala y siguiendo la actividad fiscalizadora de la diputada Ninés Montenegro, nosotros nos hemos dado la tarea de fiscalizar la Dirección General de Aeronáutica Civil en todo su conjunto. En ese sentido, nos sorprendió sobremanera ver a comienzos de este año que en los recibos, que eran recibos pero después fueron facturas en enero de este año, del parqueo del Aeropuerto Internacional La Aurora aparecía una SA entregando las facturas, y entonces nos llamó la atención. Pedimos de parte de la bancada una copia de todos los contratos del año 2014 y 2015 firmados por la Dirección General de Aeronáutica Civil, especialmente por su interventor. He de decir que la intervención tanto de Aeronáutica Civil como de la empresa portuaria Quetzal y todas las demás intervenciones son inconstitucionales. El artículo 120 de la Constitución dice que deben ser temporales y todas estas intervenciones no se ha fijado un plazo por parte del presidente de la República. Como bancada interpusimos un recurso de inconstitucionalidad y no hemos tenido respuesta a eso, lamentablemente, en la Corte. Esperamos que cambie esto pronto. Sin embargo, perdón, Luis Pedro, sí, ahorita ya tenemos un dictamen de la Procuraduría General de la Nación, voy a eso, ya avanzando en este voy a tema. Eso. Entonces, nosotros citamos a Contraloría de Cuentas y nos damos cuenta, en primer lugar, no nos mandaron de parte de la Aeronáutica Civil la copia de los contratos que les estoy haciendo referencia. Obviamente, como son documentos públicos, hubo personas que nos los hicieron llegar de la misma Dirección General de Aeronáutica Civil. Ya eso es una violación a la Ley de Libre Acceso a la Información Pública de parte del interventor. Nos dimos cuenta que con una simple cartita, decir, mire, fíjese que me interesa operar el parqueo del aeropuerto, igual fue en el caso de la distribución de combustible, igual fue en el caso de Empresa Portuaria Quetzal, una entidad XYZ, sociedades anónimas de 5,000 quetzales, con una cartita muy sencilla, y le dicen, mire, me interesa operar el parqueo por 25 años, y ¿sabe qué? Por un cruce de cartas, lo quiero otros 25 años. Claro que sí, no tenga pena, aquí está. Y así se lo entregan a esta empresa que ya desde todo punto de vista nosotros nos pareció, tanto por la Ley de Contrataciones del Estado como por la Constitución Política de la República, o se otorga por la figura de la concesión, que tiene que pasar por la aprobación del Congreso, o si es por excepción, tendría que pasar por el procedimiento de cotización, que no se dio en este caso. Fue un contrato a dedo, fue un contrato por excepción, donde Aeronáutica Civil percibía anteriormente a este contrato cerca de 1 millón de quetzales mensuales por facturación, y esta empresa se le adjudicó por 300,000 quetzales mensuales. Ahí ya se estaba embolsando la empresa 700,000 quetzales mensuales, pero con una gran variante, que en el momento que toman posesión del parqueo, cambian las tarifas y las suben de 20 quetzales, cualquier cantidad de tiempo, a una tarifa que puede llegar hasta 150 quetzales por día. Quiere decir que la diferencia, lo que se está embolsando la empresa esta, es muchísimo más. Y ahora hablemos, doctora, con la licenciada Villagrán. Yo quisiera preguntarle en qué momento es que usted como procuradora interviene, porque vemos que los amparos en los tribunales que planteó Encuentro por Guatemala no avanzan. Entonces, ¿en qué momento es donde usted sí interviene, licenciada? Quiero comentarle que nosotros nos enteramos porque la Contraloría General de Cuentas solicitó a la Procuraduría un visto bueno y que se elevaran las actuaciones al presidente constitucional de la República. Sí, también quiero dejar muy en claro que previo a que se
suscribiera este contrato, en ningún momento la Dirección General de Aeronáutica Civil solicitó el visto bueno a la Procuraduría. En tal sentido, nosotros realizamos un estudio minucioso y conforme a los informes de los auditores que fueron acompañados al expediente, donde el Contralor solicita que se declare lesivo este contrato, hacemos un análisis y determinamos que efectivamente hay un perjuicio económico para los intereses del Estado. En tal sentido, hemos solicitado al señor presidente, le hemos expuesto los hechos y de conformidad con la ley orgánica de la Procuraduría General de la Nación, estamos solicitando que el señor presidente nos dé instrucciones para iniciar las acciones legales que corresponden. A esto, cuando usted habla de acciones legales, significa que vamos a conocer con nombre y apellido quiénes están detrás de estos contratos, porque se había hablado que inclusive el exinterventor Jaisa Mayoa estaba detrás de estos mismos contratos y de las empresas. ¿Vamos a llegar a estas cabezas o quién va a ser el responsable? ¿La persona que simplemente firma y la cartita, como dice el diputado el administrativo, o hasta dónde vamos a llegar? No, la Procuraduría General de la Nación está solicitando al presidente que declare en Consejo de Ministros, de conformidad con la ley, la lesividad del contrato. Esto hay que iniciar un procedimiento y ese es el que estamos nosotros solicitando, porque de conformidad con la ley yo no lo puedo hacer por sí misma, tengo que esperar las instrucciones del señor presidente y si en un plazo de 15 días él no responde, yo ya actúo, ya tengo facultades para actuar. Doctora, ¿cuánto tiempo se ha tardado el análisis de este contrato? Porque no es un contrato nuevo, no es algo que haya sucedido hace poco tiempo. Entiendo que usted tiene poco tiempo en el cargo, pero ¿por qué al Estado le cuesta tanto tiempo determinar que un contrato de esta naturaleza es lesivo? Bueno, nosotros porque hasta hace poco recibimos... Eso sí lo entiendo. La solicitud, no teníamos conocimiento. Desde el momento que yo tuve conocimiento, yo he estado requiriendo al al interventor de Aeronáutica Civil, en primer lugar, el contrato de los parqueos enfrente del aeropuerto La Aurora, al igual que los contratos de suministro de combustibles al ala del avión. ¿Desde cuándo comenzó este análisis que ustedes tienen, esta fiscalización, diputado Álvarez? Sí, en el caso del parqueo del aeropuerto fue en enero de este año, donde vimos ese problema. Pero, por ejemplo, tenemos el caso de la empresa portuaria Quetzal, que tiene más de 2 años, de que nosotros interpusimos un juicio ordinario de nulidad en la vía de lo contencioso administrativo. Y lamentamos profundamente que hace poco los nuevos magistrados, la nueva corte que está conociendo, la nueva sala que está conociendo lo contencioso de este proceso, nos haya regresado el proceso al día 1. Y a eso es a lo que vamos. Yo creo que la población del pueblo de Guatemala hoy lo que está reclamando es no solo transparencia, sino un combate frontal contra la corrupción, pero también cambios profundos en las instituciones para que respondan con la celeridad que necesitamos. Porque una justicia tan lenta, por ejemplo, que se resuelvan los contratos en 10, 15 años, eso no es justicia. Ahora, Luis Pedro, yo quisiera preguntarte, ustedes hicieron una exhaustiva fiscalización e investigación desde el Congreso, desde tu bancada. ¿Quiénes son los autores intelectuales de esta operación? Aquí, ¿quiénes son las personas que deberían de ser señaladas con nombre y apellido? Sí, mire, nosotros extraoficialmente, lo que algunas personas que nos han dicho de Aeronáutica Civil, era que la persona que llegaba a presionar por estos contratos a la Dirección de Aeronáutica Civil era la ex vicepresidenta de la República, Roxana Valdetti. Dice que entraba como Pedro por su casa en la Dirección de Aeronáutica Civil y pues lo que nos dicen extraoficialmente, obviamente esto se tendrá que corroborar y es un tema que nosotros esperamos que se investigue a profundidad, no solo de parte del resultado de la Procuraduría General de la Nación, sino también recordemos que las funciones de la Contraloría General de Cuentas son autónomas y tienen la obligación constitucional de fiscalizar todos los actos y contratos del Estado donde se devengue algún tipo de dinero del erario público. Entonces será el Ministerio Público, porque recordemos que al declarar lesivos estos contratos, no es que se declararon lesivos y olvidémonos, bueno, ya no se suscribió, ay, perdón, nos dimos cuenta de que este era un contrato corrupto y ya no lo vamos a volver a hacer. No, hay consecuencias administrativas, hay responsabilidades civiles y hay responsabilidades penales.
Licenciada, yo quisiera preguntarle, también ustedes están trabajando en la lesividad de un contrato para distribución, almacenamiento de combustible. Básicamente es una empresa guatemalteca sin ningún tipo de experiencia. Se dice incluso que la ex vicepresidenta, Roxana Valdetti, estaba detrás de este negocio. Es más de una manzana en el área del aeropuerto, específicamente muy cerca de Aeronáutica. Es un polígono donde en algún momento debieron de haber habido algún tipo de hangares, y aquí se iba a operar un despacho de combustibles para distribuir en un monopolio a todos los aviones, a todas las aeronaves nacionales. Cuéntenos un poco de este contrato. Sí, en primer lugar, volviendo al tema del aeropuerto, ya la Dirección General de Aeronáutica Civil el 15 de marzo dio por vencido el contrato, el plazo del contrato en forma anticipada. Ahora, pasando al tema del combustible, aquí hubo un contrato con una empresa TASA, a la cual se dio un contrato de arrendamiento, pero permitiéndole que la construcción, almacenamiento y distribución de combustible al ala del avión en forma exclusiva a esta empresa. También la Contraloría hizo una denuncia, y el análisis que hace la Procuraduría General de la Nación va en varias direcciones. En primer lugar, debió haberse hecho este contrato, a criterio nuestro, es un contrato nulo de pleno derecho, de conformidad con el artículo 4 de la Ley del Organismo Judicial y el artículo 1302 del Código Civil. ¿Por qué? Porque el contrato se hizo en contra de leyes prohibitivas expresas. Aquí tenía que haber habido una subasta, una licitación pública. Nosotros hacemos el análisis de que se violentó precisamente la ley de contrataciones. Por el otro lado, se está violentando el artículo de la Constitución que prohíbe los monopolios, porque en este caso se le está dando el monopolio de exclusividad a una única empresa. También analizamos que también consideramos que se violentó normas del Tratado de Libre Comercio. Le hago una pregunta muy ciudadana, doctora. ¿Cómo el Estado de Guatemala puede suscribir contratos que la misma ley le marca de una manera tan irregular? Por 50 años. El mismo Estado. O sea, si lo suscribe entre dos privados, ya usted va a tener una serie de elementos que son dudosos. Pero ¿cómo el mismo Estado puede violentar la ley de esta manera? O sea, indudablemente hay un acto corrupto. ¿Cómo explicar tal cosa? Bueno, yo veo aquí con preocupación que el director de la Dirección General de Aeronáutica Civil suscribió este tipo de contrato. Nosotros hemos sostenido... Perdón, ¿a cuál de los 4 exdirectores se refiere? Porque aquí me refiero al que suscribió el contrato. El actual. Que es el actual. Él es el que suscribió este contrato y suscribió el de los... ¿Pueden haber consecuencias penales por suscribir un contrato de esa? Podrían haber posteriormente consecuencias, sí, tanto civiles, penales, administrativas, ¿verdad? En este momento, mi recomendación al señor presidente es que se declare nulo de pleno derecho este contrato, como les manifesté, porque está violentando leyes expresas que nos dicen que se tiene que ir a la licitación pública. Y en este caso, como hay empresas que conforman el CAFTA, también debieron habérseles dado la oportunidad de participar y presentar ofertas. Diputado Álvarez, yo quisiera preguntarle, en este contrato, ¿cómo es que se pueden mover estas fuerzas tan oscuras que muchas veces resultan ser más poderosas que el mismo Estado de Derecho? ¿Quién es el que mueve estas fuerzas? Y como le cuestionaba Juan Carlos a la licenciada, ¿cómo es que en Guatemala se puede permitir este tipo de contratos y qué pueden hacer ustedes como fiscalizadores para evitar que esto siga sucediendo? Mire, en primer lugar es nuestra obligación fiscalizar, como diputados al Congreso de la República, como Contraloría General de Cuentas, y velar por la legalidad de los actos de la Administración en el caso de la Procuraduría General de la Nación.
Es lo que nosotros hemos venido haciendo, la diputada Montenegro lo ha hecho por más de 15, 16 años, nosotros ahora en la bancada de Encuentro por Guatemala seguimos ese trabajo, pero yo tengo que reconocer que ahora hemos recibido respuesta de la Contraloría General de Cuentas y de la Procuraduría General de la Nación, porque esto no es un trabajo nuevo para nosotros. Nosotros en esta gestión tenemos más de 3 años de estar denunciando semana con semana este tipo de contratos, pero a veces con los medios no nos cubren, o simplemente ponemos las denuncias en el Ministerio Público, en la Contraloría de Cuentas o en la PGN, no pasa nada. En cambio, ahora estamos recibiendo respuesta y yo quiero reconocer también no solo la labor de los medios de comunicación, sino que también del pueblo de Guatemala, porque estoy seguro que si no se estuvieran dando los acontecimientos que se han dado recientemente, probablemente seguiríamos en las mismas que del pasado, que no pasaba nada. Licenciada Taza nos mandó una aclaración a la opinión pública donde ellos hacen del conocimiento que están siguiendo toda la normativa, que están cumpliendo con las leyes internacionales, que fueron un proveedor seleccionado con los requisitos legales desde el 10 de diciembre del 14 y que lo que existe es una desinformación. Textualmente dice: alertamos al público en general a no dejarse sorprender por alguna empresa o persona que están desinformando. ¿Qué le contestaría a usted a estas personas? Bueno, en primer lugar quiero aclarar que desde que yo tomé posesión del cargo, los dictámenes que se han emitido durante mi gestión han sido ajustados estrictamente a derecho. Cuando yo tomé posesión del cargo, yo fui muy clara con el señor presidente constitucional de la República. Yo le dije: yo acepto este cargo, pero de una vez le manifiesto que mis dictámenes van a ser ajustados a derecho. Y eso he hecho desde el día que tomé posesión. Todo lo que ha llegado a la Procuraduría General de la Nación, ya sea para su visto bueno o en consulta, nosotros nos hemos manifestado, no solo en estos contratos, sino en otros actos que también y contratos que han llegado a nuestro conocimiento. Hoy se pronunció el CACIF, nosotros estaremos también dándole seguimiento a esos casos que estamos teniendo conocimiento. En la consultoría y en Procuraduría se reciben cientos de casos diariamente de los diferentes ministerios, dependencias del Estado, y nosotros hacemos el debido análisis, el debido estudio jurídico de cada uno de ellos para pronunciarnos conforme a derecho. En relación a este contrato de combustible, yo me permitiría decirle a la compañera Taza que la ley de contrataciones es muy clara. En este caso debió haberse observado la ley de contrataciones y debió, por transparencia, haberse hecho una licitación pública. Si firmamos tratados internacionales como el de CAFTA, tenemos que respetarlo. Ahí hay cláusulas que dicen que cuando se trata en este caso, como es la distribución de combustible a naves internacionales, tenía que habérsele dado participación, tenía que haberse hecho una invitación para que las compañías guatemaltecas que suministran actualmente el combustible y a compañías internacionales que pudieran participar, para que la mejor oferta, con mejor precio, con mejores condiciones, fuera la que realmente saliera Licenciada, favorecida. Creo que han sentado un extraordinario precedente para estos contratos corruptos. En las redes sociales la población dice que la apoya. Sigan adelante, siga adelante, Luis Pedro, con la labor fiscalizadora. Estamos sobre tiempo, nos vamos a ir a un corte comercial, pero regresamos con el lago de Amatitlán. Quédese con nosotros. Estamos de regreso a las 8:45 y tratamos ahora el contrato que suscribió el Estado de Guatemala para la limpieza del lago de Amatitlán con una empresa de origen israelí, y ahora pues se intenta declarar lesivo este contrato. 22.8 millones de quetzales ya han sido erogados por el Estado de Guatemala para esta fórmula que resultó siendo en buena medida agua con sal después de un análisis de la misma. Hay que decir una cosa, ese análisis tendría que haberse hecho mucho antes de hacer este vertido sobre el lago de Amatitlán. Nos acompaña el abogado del Estado de la PGN, Abraham Vela, mucho gusto, el diputado Cristian Ucinot de la bancada Todos y la licenciada Aura Marina López, jefe de la Fiscalía de Delitos contra el Medio Ambiente. Licenciada, yo quisiera preguntarle, ¿cuál es el análisis
y la investigación que ustedes han hecho acerca de este contrato para la limpieza del agua de Matitlán. Bueno, muy buena noche. En efecto, la Fiscalía que representa la Fiscalía de Delitos contra el Ambiente, y consecuentemente me estoy refiriendo de forma concreta y específica al delito de contaminación. En relación a ello se solicitó el análisis del componente químico, que está compuesto por 4 elementos, de los cuales se tomaron muestras suficientes, las necesarias que consideró el Ministerio de Salud. ¿Qué descubrieron, licenciada? Según la fórmula del fabricante, un 98%, incluso así lo dicen las hojas de seguridad del fabricante, que desconocíamos hasta el momento en que fueron localizadas en AMSA, es un 98% de agua, de los cuales 2 elementos son agua puramente y las otras 2 contienen sal, contienen cloruro y sodio. Yo quisiera hacerle una pregunta. Según el decreto 64-69 de AMSA, de la ley de AMSA, tanto la Fiscalía de Medio Ambiente como la PGN son parte de una comisión que debe de exigir un estudio de impacto ambiental serio, en este caso. Yo veo de alguna manera que hay corresponsabilidad de ustedes. ¿Por qué no se exigió este estudio de impacto ambiental? No es, perdone que la corrija, no es responsabilidad de la Junta de Representantes. La Junta de Representantes lo dice bien claro la ley y las especificaciones de las funciones que tiene asignadas. Dentro de ellas están ejercer la función dentro del campo que le compete según su naturaleza. En este caso, al Ministerio Público le compete la persecución de los delitos denunciados por el Departamento Jurídico de AMSA en base a lo que hagan las comisiones de verificación que verifican. Pero no les correspondía a ustedes investigar sobre este estudio de impacto ambiental, por favor, licenciado. La delegada de la Procuraduría General de la Nación en varias oportunidades hizo esa mención en la Junta de Representantes. Lamentablemente no le hicieron ningún caso en ese momento. Entonces, inclusive ella... ¿Ustedes no tienen ninguna potestad legal para que se están exigiendo algo que la ley les da el mandato de hacerlo? En el momento en que no se los dan, ustedes no tenían ningún tipo de poder coercitivo para hacer una demanda o... Como usted bien lo sabe, esta situación de este contrato se dio en situaciones bastante anómalas. Entonces hubieron demasiados secretos y lógicamente a la Procuraduría General de la Nación no se le otorgó ningún documento que pudiera establecer alguna situación anómala. Por ello mismo no podíamos dar el siguiente paso que fue el que dimos en este día, ¿verdad? Ahora llama la atención, perdón, que este paso lo dan cuando la vicepresidenta de ese momento, Roxana Valdetti, ya no está en el poder. Pareciera ser que ahora que ella sale, todos dan el paso al frente, y se lo digo porque genera muchas suspicacias. Claro, por supuesto, pero en este caso démonos cuenta de que inclusive la señora Procuradora General de la Nación claramente estableció que como parte del proceso de nuestra ley orgánica, nosotros tenemos que hacer una solicitud al presidente de la República para poder actuar en representación del Estado. Entonces, en ese momento ya la Procuradora solicitó, primeramente recomendó al señor presidente ciertas situaciones y solicitó también poder intervenir en este proceso. Asimismo, el señor presidente, como ustedes ya lo saben y lo han escuchado también en estas noticias, que otorgó, diríamos así, el requerimiento para que nosotros pudiéramos ya entrar a conocer este proceso y además de ello presentar la denuncia correspondiente. Diputado, a ver, yo no soy un técnico en materia de aguas, pero es que tampoco había que ser un genio para entender que el proceso de limpieza de un lago de esta naturaleza, con el grado de contaminación que tiene, con los afluentes de aguas negras que llegan al lago de Matitlán, era prácticamente imposible que se limpiara con un vertido. ¿Cómo llegar a este análisis? Yo entiendo que es un proceso legal, pero a ver, el hecho de que la licenciada nos confirme que el 98% es agua con sal, nos da la idea de que desde el inicio era por lógica fundamental que no puede limpiar un manto acuífero de esa naturaleza con un vertido. ¿Qué es el análisis que usted tiene? ¿Cuáles son los análisis que usted tiene? Bueno, primero muchas gracias por el tiempo y el espacio. A nosotros como bancada nos da mucho gusto el ver que la investigación que minuciosamente iniciamos desde febrero de este año, que fue la que dio origen a todo el tema del lago de Amatitlán, haya dado su resultado. Nosotros en la citación que hicimos a la ministra de Ambiente,
al director de AMSA y al subcontralor de calidad de gasto, la Contraloría General de Cuentas, yo en esa citación les dije y les enseñé que el 98% de lo que se había comprado era agua. Eso lo dijimos desde la primera vez. Pero lo que más nos llama la atención es que, siendo el lago de Amatitlán un problema de muchos años, primero se haya llevado por un proceso de excepción, en donde la ley establece que los procesos de excepción son para ciertos casos de emergencia, no para un tema así. Dos, que la Autoridad para el Manejo de la Cuenca del Lago no haya hecho los estudios previos para tratar el cuerpo de agua. Y tres, que no se le haya exigido un estudio de impacto ambiental a la empresa que estaba manifestando el interés de poder limpiar el lago. Cuando nosotros iniciamos la investigación, lo primero que nos damos cuenta es que no tienen estudio de impacto ambiental y que el producto que ellos estaban diciendo que le iban era agua. Era agua. Era agua, sí. Era agua, y algo más importante que también no se ha mencionado mucho es que dentro de todo el expediente, la empresa presenta una licencia de evaluación ambiental a nombre de otra empresa que se llama Aromas Naturales. Una empresa que está ubicada en Bárcenas, que se dedica a otro negocio, y esa fue la licencia que ellos metieron como que lo respaldaba para ahora, hacer diputado, esto. perdón, yo quisiera hacer una pregunta. La ciudadanía siempre se hace la misma pregunta. ¿Qué pasó con esta agua mágica? Cuando usted me pasó muchísima investigación para Informe Especial, que se realizó un programa hace 15 días, y se hizo alguna ruta por las periferias del lago donde se encontraron camiones y bodegas que tenían el agua de la fórmula mágica en toneles. Cuéntenos un poquito sobre este tema y quién es el gran perdedor en esto. Bueno, mire, el gran perdedor somos el pueblo de Guatemala. Primero porque hemos sido víctima de una estafa, de un fraude, de algo que premeditadamente algún grupo de malos empresarios y guatemaltecos lo quisieron hacer. Y dos, yo tengo precisamente aquí las copias de las notas en donde le mandé al antiguo director y al director actual, en donde le estoy pidiendo que me indique en dónde está el líquido, o sea, los 23,000 litros, porque en teoría la empresa no los había vertido al lago. Y hasta el día de hoy es el momento en que la autoridad AMSA no sabe ni ha logrado responder en dónde están los 23. Yo solo quisiera hacerle una pregunta, licenciada. A ver, han habido dos caras visibles que han respaldado con ahínco el contrato que se hizo con esta empresa y con esta fórmula israelí de agua salada, que fueron en su momento la señora ex vicepresidenta de la República, Ingrid Roxana Valdete Elías, y en su momento también el exdirector de AMSA y también la ministra de Ambiente. Van a haber procesos penales de responsabilidad por este contrato, porque esos 22.8 millones ya se entregaron. Exacto. Bueno, en este sentido, nuevamente les manifiesto, ese tema es tema de la Fiscalía contra la Corrupción, que no está a mi cargo y que tendrán que ser ellos los que respondan en base a la investigación que están realizando, ¿verdad? ¿Quiénes van a ser las personas imputadas, por qué delitos y cómo lo van a manejar? Es su potestad que le corresponde en competencia al fiscal contra la corrupción, ¿verdad? Lo que sí yo quiero que quede dejar claro en esta oportunidad es que la Junta de Representantes, al hablar de que el Ministerio Público es parte de la Junta de Representantes, la Junta no conocía de que el contrato ya estaba firmado. A nosotros en febrero, en una reunión, se nos habla, el licenciado Pablo González nos platica de que hay un proyecto de una posible fórmula israelí. No nos dice con detalle, pero nos dice que considera que es muy buena para el lago y que se cuenta con el apoyo del embajador de Taiwán para poder hacer los pagos de ese proyecto. Como Junta de Representantes lo vimos bueno, porque estaban hablando, no lo teníamos a detalle, pero estaban hablando de que se estaba trabajando una fórmula israelí que se aparentaba ser muy buena para el lago y que se contaba con los fondos de apoyo internacional para el efecto. Eso fue en febrero. El contrato, según tengo entendido, estaba firmado desde el mes de diciembre. O sea que entonces la Junta de Representantes desconocía. Gato por liebre. Volvemos al tema del segmento anterior. Aquí existe un poder que sobrepasa al Estado, sobrepasa las leyes, sobrepasa a la Fiscalía y sobrepasa al país. Es un poder que pareciera ser un Dios que gobierna y rige esto, por lo que usted me Solo está quiero diciendo. escuchar al licenciado porque entiendo que tiene un punto al respecto. No, en ese sentido, lo que establece
la Ley de Protección y Mejoramiento del Medio Ambiente, y eso es algo que ustedes ya estaban solicitando y está dentro de lo que establece nuestra denuncia. El artículo 8 establece que para todo proyecto, obra, industria o cualquier otra actividad que por sus características puede producir deterioro a los recursos naturales, renovables o no, al ambiente o a introducir modificaciones nocivas o notorias al paisaje y a los recursos culturales del patrimonio nacional, será necesario previamente a su desarrollo un estudio de evaluación de impacto ambiental. Le pregunto, licenciado, ¿a quién hay que responsabilizar de esto? O sea, es que no es simplemente que se venga a decir, mire, vamos a declarar lesivo el contrato. Alguien tiene que ser responsable por esto. Definitivamente. ¿Quién? Nosotros en la denuncia estamos realizando esta denuncia en contra de M. Tarsic Engineering Limitada para iniciar. Asimismo, ese es de qué lado, pero ¿y del lado del contratante? Asimismo, establece este mismo artículo número 8 que realizado por técnicos en la materia y aprobado por la Comisión de Medio Ambiente, el funcionario que omitiere exigir el estudio de impacto ambiental de conformidad con este artículo será responsable personalmente por incumplimiento de deberes. Estamos hablando de la ministra de Ambiente. Estamos hablando de cualquier funcionario que haya... El artículo 8 de la Ley de Medio Ambiente es muy claro en lo que se refiere al incumplimiento de deberes, diputado Vicinot. Aquí hay algo que es lo relevante. Primero, fue un proceso express que el 26 de noviembre lo publican en Guatecompras a las 2:26 p.m. y el 28 de noviembre a las 10 de la mañana ya lo habían adjudicado. En menos de un día adjudicaron el contrato por 22.8 millones. Pero lo interesante de esto es que tardó darle la vuelta a todo el proceso 3 semanas para que de una vez le pagaran a la empresa los 22.8 millones. ¿Tenían prisa los muchachos? Tenían prisa para pagarles. Lo más importante aquí es que AMSA siempre necesita solicitar una delegación de firma a la Secretaría General de la Presidencia. Y la Secretaría General de la Presidencia, que es la encargada de revisar todo contrato de AMSA, lo dio por válido, se los validó y los autorizó a firmar. O sea que también hay una corresponsabilidad de la Secretaría General de la Presidencia por no haber revisado, porque ellos hubieran podido enmendar el procedimiento si se hubieran dado cuenta que no tenía estudio de impacto ambiental y que no tenían registro de los productos. Preguntan aquí en las redes sociales si abrirá un juicio a la ex vicepresidenta, ya que según recuerdo estuvo involucrada en la adquisición de este contrato. Nosotros establecimos dentro de la denuncia que cualquier persona que sea responsable. Entonces, ahorita la investigación inicia y está a cargo del Ministerio Público. ¿Dónde vaya a concluir? Ya ellos sabrán. Licenciada, ¿y qué vamos a hacer con los toneles de agua? ¿Qué hay que hacer con ellos? O sea, mi pregunta es, ¿tiene un montón de toneles de agua salada? ¿Qué hace con ellos? Ahí los deja, porque valen 22.8 millones de quetzales. ¿O qué se hace con ellos? En este preciso momento resulta ser evidencia en los procesos que hay iniciados, querellas que fueron interpuestas por distintas entidades e instituciones, y los demás temas que estén en tratamiento de investigación en la Fiscalía. De momento es evidencia. Licenciada, diputado, licenciada, muchas gracias por haber estado en este espacio de las 8:45, licenciada. Muchísimas gracias. Yo creo que la gran lección es, en estos momentos Guatemala ha despertado y lo que estamos viendo es, por un lado, un grupo de diputados que, a pesar de las grandes críticas que existen hacia el Congreso, ya están fiscalizando y están obteniendo resultados. Estamos viendo una Procuraduría General que en estos momentos intenta cumplir con la ley, y una Fiscalía que esperamos que tenga los resultados que los guatemaltecos queremos. Creo, Juan Carlos, que es momento de que Guatemala despierte, que exijamos justicia y que este dinero sea devuelto a los guatemaltecos. Los esperamos en nuestro segmento de debate a las 10 p.m. Estaremos con el hashtag contratos lesivos. Pausa y regresamos con más. Los deportes.